El problema no es que Dios no responde, es que no sabes escuchar. Y sé que esa frase puede sonar un poco fuerte. Quizás incluso te genera algo de incomodidad. Porque llevamos años orando y esperando, y cuando el silencio se extiende, la conclusión más fácil es que Dios no está respondiendo. Pero hoy te voy a mostrar algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. Dios nunca ha dejado de hablar. El problema es que nadie nos enseñó a reconocer su voz. Y cuando no sabes cómo suena algo, puedes estar escuchándolo todo el tiempo sin darte cuenta de que es Él. Así que en los próximos minutos vamos a hablar de las 4 formas principales en que Dios responde a la oración, por qué la mayoría de personas las pasa por alto, y cómo desarrollar la sensibilidad espiritual para reconocerlas en tu vida cotidiana. Quédate hasta el final porque al cierre te voy a dar algo muy práctico que puedes empezar a aplicar desde hoy. Primero necesito que entiendas algo fundamental sobre la naturaleza de la comunicación de Dios. Dios no habla principalmente de la manera en que las películas y la cultura popular sugieren. No es una voz atronadora que viene de los cielos y que todos en la sala pueden escuchar simultáneamente. No es un sueño cinematográfico con subtítulos explicativos. No es siempre una experiencia dramática e inconfundible que te deja sin dudas de que fue Él. La mayoría de las veces Dios habla en lo ordinario, en lo sutil, en lo que parece ser una coincidencia pero que cuando lo miras en retrospectiva tiene demasiada precisión para serlo. Primera de Reyes 19 es uno de los pasajes más reveladores de la Biblia sobre este tema. Elías está en el desierto después de una de las experiencias espirituales más intensas de su vida. Está agotado, está deprimido, está huyendo. Y Dios le dice: sal y ponte en el monte delante de mí. Y entonces vino un gran viento que rompía las montañas y quebraba las piedras. Pero Dios no estaba en el viento. Y después del viento un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y después del terremoto un fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego una voz apacible y delicada. Una voz apacible y delicada. Eso es lo que Elías necesitaba aprender a escuchar. No el viento, no el terremoto, no el fuego. La voz pequeña y quieta que venía después de todo el ruido. Y esa misma voz apacible y delicada es la que Dios usa contigo. En medio de todo el ruido de tu vida. En medio de la información constante, las notificaciones, las urgencias y las distracciones. Ahí está su voz, pequeña, quieta, consistente. Y si no sabes que existe o no sabes cómo reconocerla, puedes pasarla por alto indefinidamente. Hablemos ahora de las 4 formas principales en que Dios responde. Estas no son las únicas, pero son las más consistentes y las más universalmente experimentadas por personas de fe a lo largo de la historia. La primera forma es a través de la paz. Filipenses 4:7 habla de la paz de Dios que supera todo entendimiento. Y esa paz no es solo un estado emocional agradable. Es una señal comunicativa. Cuando estás en medio de una decisión difícil y una de las opciones te genera una calma inexplicable que no tiene lógica según las circunstancias, eso merece atención. Cuando oras por una situación y después de la oración hay algo que se asienta en tu interior aunque los problemas externos sigan igual, eso es comunicación. La paz de Dios funciona como un árbitro interno. Colosenses 3:15 dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra que se usa en el original para gobernar es la misma que se usaba para el árbitro en los juegos deportivos. Alguien que da el veredicto final. Cuando la paz está presente, eso es un sí. Cuando hay una inquietud persistente que no desaparece aunque todo desde afuera parezca estar bien, eso merece ser prestado atención como un no o como un espera. Pero hay una condición importante para que esta forma de comunicación funcione. Necesitas tener suficiente silencio y quietud en tu vida para poder percibirla. Si vives constantemente en el ruido y la aceleración, la paz sutil de Dios se pierde en el fondo. La segunda forma es a través de su palabra. Y esto va más allá de leer la Biblia como disciplina espiritual. Es la experiencia específica de leer un versículo o un pasaje que parece escrito exactamente para lo que estás viviendo en ese momento. Con una precisión que no puede ser explicada por la coincidencia. Has tenido esa experiencia. Estás atravesando algo muy específico. Abres la Biblia o escuchas una lectura y de repente una frase te detiene en seco porque habla directamente a tu situación de una manera que nadie que no conociera tu historia podría haber diseñado. Eso no es coincidencia, es comunicación. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Viva, no es un texto histórico estático. Es un texto vivo que el Espíritu de Dios puede hacer relevante para tu situación específica en el momento específico en que lo necesitas. Y esto requiere que estés leyendo la Biblia regularmente, no para cumplir una cuota espiritual, sino para estar en el flujo de la comunicación. Porque Dios usa lo que conoces,
Y si no conoces su palabra, tiene menos material con que comunicarse contigo de esta manera. La tercera forma es a través de personas. Esta es quizás la más subestimada de todas, porque tendemos a pensar en la comunicación de Dios como algo directamente sobrenatural que ocurre entre Él y nosotros sin intermediarios. Pero Dios usa personas constantemente para hablar. El amigo que te llama en el momento exacto que lo necesitabas sin saber que lo necesitabas. La conversación que ocurre con alguien que no conoces bien y que dice algo que responde exactamente la pregunta que traías en tu corazón. El mentor, el pastor, el conocido que comparte algo en el momento preciso que tenías que escucharlo. Proverbios 15:22 dice: los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros tienen éxito. Dios diseñó la vida espiritual para que no sea completamente solitaria. Parte de su comunicación llega a través de la sabiduría de otras personas. Y esto requiere humildad. Requiere estar abierto a que Dios use fuentes inesperadas para hablarte. No solo al predicador famoso o al libro de teología reconocido, sino también a la persona común que dice algo ordinario en el momento exacto correcto. Cuando algo que alguien dice te genera una resonancia interna fuera de lo ordinario. Cuando una frase dicha de paso por alguien se queda en tu mente durante días sin que puedas sacártela. Presta atención. Eso puede ser comunicación de Dios a través de un mensajero humano. La cuarta forma es a través de circunstancias. Puertas que se abren de maneras que no tienen otra explicación lógica. Puertas que se cierran de formas que en su momento se sintieron como fracasos, pero que en retrospectiva resultaron ser protección. Situaciones que se alinean con una precisión que desafía el azar. El libro de los Hechos está lleno de ejemplos de Dios hablando a través de circunstancias. Cuando el Espíritu les impidió ir a Asia. Cuando las circunstancias llevaron a Pablo a Europa en lugar de a donde él tenía planeado ir. Lo que parecía ser un obstáculo resultó ser una redirección divina. Y esto requiere una perspectiva que va más allá del momento inmediato. Porque en el momento en que la puerta se cierra se siente como fracaso. Solo en retrospectiva puedes ver que fue protección o redirección. Por eso es importante mantener un registro de los momentos donde las circunstancias se alinearon de maneras inesperadas en tu vida. Porque ese registro te da evidencia de un patrón. Y ese patrón te ayuda a confiar en que las puertas que se cierran hoy también tienen un propósito que quizás no puedas ver hasta más adelante. Ahora quiero hablarte de los 3 obstáculos principales que impiden que la gente escuche a Dios. Porque conocer las formas en que hablan no es suficiente si hay algo que está bloqueando la recepción. El primer obstáculo es el ruido. Vivimos en la era de la información constante. El teléfono, las noticias, las redes sociales, los podcasts, la música, las conversaciones. Desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que los cerramos en la noche hay un flujo constante de información entrando a nuestra mente. Y la voz apacible y delicada de Dios no compite con ese ruido. No porque no sea poderosa, sino porque por diseño opera en la frecuencia del silencio y la quietud. Elías la escuchó después del viento, el terremoto y el fuego. No durante ellos. Después, cuando el ruido cesó. Si tu vida no tiene momentos de silencio genuino, de quietud deliberada, de desconexión del ruido constante, estás viviendo en el viento y el terremoto y el fuego permanentemente. Y la voz quieta no tiene espacio para ser escuchada. El segundo obstáculo es la prisa, relacionado con el ruido pero diferente. La prisa es el estado de estar siempre en movimiento hacia el siguiente punto de la agenda. Siempre con algo que hacer, algún lugar al que llegar, algo que resolver. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es solo la ausencia de sonido, es la ausencia de la prisa interna, es la capacidad de estar completamente presente en el momento sin que tu mente ya esté en el siguiente. Y eso en la cultura moderna es casi una habilidad contracultural, porque todo en el entorno está diseñado para mantenerte en movimiento, en producción, en consumo constante, pero la escucha espiritual requiere detenerse. Requiere estar, requiere la disposición de no hacer nada por un momento excepto estar disponible para lo que Dios quiera comunicar. Y el tercer obstáculo es la expectativa equivocada. Muchas personas no escuchan a Dios porque están esperando escucharlo de una manera específica. Están esperando la experiencia dramática, la visión sobrenatural, el sueño con ángeles, y porque esa experiencia específica no llega concluyen que Dios no ha respondido. Pero mientras esperaban el viento y el terremoto y el fuego se perdieron la voz apacible que estaba ahí todo el tiempo. Soltar la expectativa de cómo debería sonar Dios y abrirse a reconocerlo en las formas sutiles en que realmente habla es uno de los cambios más importantes que puede ocurrir en tu vida espiritual. Quiero darte ahora algo muy práctico.
Se llama el diario de escucha y es una herramienta simple que puede transformar tu capacidad de reconocer la voz de Dios en tu vida cotidiana. Funciona así. Al final de cada día dedica 5 minutos a escribir las respuestas a 3 preguntas. La primera pregunta es dónde sentí paz hoy de una manera que no tenía lógica según las circunstancias. La segunda pregunta es ¿hubo alguna frase, versículo, conversación o situación que se quedó en mi mente de una manera inusual? Y la tercera pregunta es ¿hubo alguna puerta que se abrió o se cerró y que merece ser registrada? No tienes que tener respuestas dramáticas todos los días. Algunos días las respuestas van a ser pequeñas y aparentemente insignificantes, pero con el tiempo ese diario va a revelar un patrón. Y ese patrón es la evidencia de una comunicación que ha estado ocurriendo todo el tiempo aunque no la hayas reconocido como tal. Porque reconocer la voz de Dios es una habilidad que se desarrolla. Como cualquier habilidad mejora con la práctica y con la atención deliberada. Y el diario de escucha es la práctica deliberada que entrena esa habilidad. Quiero cerrar con esto. Dios no está en silencio. Nunca ha estado en silencio. Está hablando constantemente a través de la paz, a través de su palabra, a través de las personas que pone en tu camino, a través de las circunstancias que alinea con una precisión que desafía el azar. El problema nunca fue que Él no respondía. El problema fue que nadie nos enseñó a sintonizar la frecuencia en la que transmite. Y aprender a escuchar esa frecuencia es quizás una de las inversiones más importantes que puedes hacer en tu vida espiritual. Porque cuando aprendes a reconocer su voz en lo cotidiano, tu relación con Dios deja de ser algo que ocurre en momentos especiales y se convierte en algo que ocurre en cada momento del día. Cada momento se convierte en una oportunidad de comunicación. Cada día se convierte en un diálogo en lugar de un monólogo. Y eso cambia absolutamente todo. Si este mensaje te aportó valor hoy, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones. Cada semana aquí encontrarás enseñanzas que van a profundizar tu relación con Dios y acompañarte en cada etapa de tu camino espiritual. Y si conoces a alguien que siente que Dios no le responde, comparte este vídeo con esa persona hoy. Porque a veces lo único que hace falta es aprender a escuchar de una manera diferente. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.